Muy bien, el reto electoral de la oposición venezolana se está tornando interesante, no solo en el caso de María Corina Machado. Puede parecer una ingenuidad, pero las características de que algunos de los candidatos estén ya descalificados de antemano por el régimen, pues yo creo que le da una connotación distinta. Pero eso lo veo yo desde lejos. Vamos a hablar con alguien que sabe y que conoce el tema muy de cerca, que es Antonio Ledesma, que fue alcalde de Caracas, una de las mentes más lúcidas y sin duda de los opositores más importantes. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, un saludo a toda la audiencia. A ver, la pregunta principal, ¿ir o no ir a elecciones en medio de una dictadura? ¿Qué dilema, no? Es un mecanismo de lucha. La gente no lo hace ni por resignación, ni por comodidad, ni mucho menos. Aquí está presente la vanidad que pueda estar obnubilando a quienes están aspirando, como es el caso concreto de María Corina Machado. María Corina tiene los pies sobre la tierra y ella es una de las primeras en saber que en Venezuela hay un régimen autoritario que ha desmontado el Estado de Derecho, pero que sobre esas ruinas es posible poner a movilizarse al pueblo, porque las dictaduras se enfrentan con un pueblo movilizado. Si algo persigue la dictadura de Venezuela, que es aconsejada por la élite castrista, es que la gente esté allí quieta, paralizada, resignada, con el ánimo en el suelo, y eso es lo que está tratando de revertir María Corina con sus recorridos por el país, corriendo riesgos personales y al mismo tiempo tratando de evitar que esta esperanza que está alumbrando en la mente de los venezolanos no termine oscureciendo el camino que ellos quieren seguir desandando. Las elecciones internas de la oposición, que es la primera vez que se hace algo así en Venezuela, yo te voy a decir lo que a mí me gusta desde el exterior y no siendo venezolano, no estando tan inmerso en el tema. A mí me parece maravilloso porque pone varios retos al régimen de Maduro. Uno es, el Maduro se va a someter a unas primarias entre quienes aspiren por la parte gubernamental, ¿o eso ni soñando? No, recuerda que eso es un partido único. Ajá. Es el esquema comunista, donde hay el liderazgo único, el falso Mesías, donde, como lo dijo Enrique Kreisler en su libro El pueblo soy yo, ellos tratan de representar los sueños de los venezolanos, y por lo tanto estas primarias es un proceso cívico, lo definimos como una rebelión cívica de los venezolanos que disentimos de ese régimen. De allí que es una competencia en buena lid entre venezolanos que formamos parte de la resistencia que viene encarando el régimen dictatorial de Maduro. Eso es interesante, ¿no? Porque termina siendo más legítima la oposición a pesar de que los descalifique. La segunda cosa interesante es el hecho de que, imaginemos que ahora seleccionan por votación legítima en estas primarias, en estas internas, a María Corina, ¿no? Que es la figura ahora que aparentemente lleva las de ganar en esas. Y el régimen de Maduro diga, no, ella está inhabilitada. Tienen dos posibilidades nada más, quedar totalmente descalificados, o crees que saldría alguien de la oposición a tratar de ocupar el puesto del que gane haciendo de rompehuelga, digamos. En primer lugar, esta es una decisión soberana de los venezolanos, por eso se llama elección primaria. Y son los venezolanos los que van a decidir quién va a ser el abanderado de la disidencia. No es Maduro. La dictadura escogerá a su candidato. Eso es un problema de ellos. Nosotros estamos en nuestro legítimo derecho de promover este concurso que tendrá su desiderato en el próximo 22 de octubre. Y si el régimen pretende boicotear, desmontar o desconocer ese resultado, bueno, la decisión es ir para adelante, como lo dice María Corina, hasta el final. Y hasta el final no es una consigna, no es un eslogan electoralista, hasta el final es una declaración de lucha, es una determinación de una mujer que además goza de credibilidad en el país porque ha sido muy valiente, ha sido muy coherente y nunca le ha dado la espalda a ese pueblo por el cual ha venido asumiendo posiciones de vocería pública, corriendo todos los riesgos, tanto que, por ejemplo, tiene años
sin poder salir de Venezuela, participar en foros internacionales, porque le tienen prohibición de salida del país. Vamos a ver qué dijo la propia María Corina sobre las primarias. Adelante. Miren, yo creo que hoy es un día muy importante, porque es un reconocimiento a la sociedad, a la gente, a los venezolanos. Las primarias se las agarró la gente, son primarias de la gente y están despertando muchísimo entusiasmo en todo el país y también fuera de Venezuela. Yo creo que por varias razones. La primera, porque la gente ha encontrado una oportunidad de abrir puertas, de abrir corazones, de volverse a hablar. Personas de una misma familia o vecinos que sentían que habían barreras y que estamos viendo en la primaria ese momento de encuentro de toda la sociedad. Con muchísima responsabilidad, porque esto no depende solo de la Comisión Nacional de Primarias o de los equipos de los distintas candidaturas o comandos. Aquí todos somos necesarios en la organización y en la protección y defensa de las primarias. Yo creo que además este movimiento que se ha creado en estos meses ha vuelto a atraer la atención del mundo sobre Venezuela. Estoy segura que a ustedes les pasa, a mí me dicen, muchísima gente, no creíamos que era posible la derrota de la tiranía en el 24 y ahora lo vemos que es inminente. A ver, aquí lo que yo veo con tristeza es que puede tratar de imitar a Daniel Ortega, que primero inhabilitó, deshabilitó, encausó y arrestó a todos los candidatos presidenciales prácticamente. Y el mundo no ha hecho nada. Ese tipo de mal ejemplo va en contra de las democracias, me da la impresión, y la tentación de imitar a Ortega, de si a Ortega no le pasó nada, a mí tampoco, va a decir Maduro. Bueno, como decimos coloquialmente, son caimanes del mismo pozo y son regímenes cortados con la misma tijera. Dependen de ese cordón umbilical que está en La Habana, donde la élite castrista corta el bacalao en Venezuela, también en Nicaragua. Lo que ha hecho el régimen de Nicaragua, por supuesto, es abominable. Quitarle, por ejemplo, la nacionalidad a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli, a tantos otros nicaragüenses, es un procedimiento que pretenden imitar en Venezuela, porque ya incluso voceros de esa dictadura nos han amenazado y me metieron incluso a mí en la lista como uno de los traidores a la patria, porque para ellos el derecho a opinar se convierte en un delito. Pero en todo caso, los venezolanos estamos persuadidos de ese tipo de amenazas y contamos con gente como María Corina, que está dispuesta a estar allí en la vanguardia de la lucha para impedir que por esos mecanismos truculentos puedan reventar este camino pacífico, porque esa es otra advertencia de la que tiene que estar al tanto la comunidad internacional. Tú que eres un periodista acucioso y sabes cuál es la agenda que se coloca sobre los mesones en torno a los cuales se reúnen los que van a dialogar a Oslo o a Noruega o a México o ahora recientemente en Bruselas, lo que se habla siempre en la Casa Blanca, lo que se habla en Alemania, lo que se habla en Francia, por lo que aboga el presidente Macron, por lo que aboga el presidente Biden, es por unas elecciones libres y soberanas. Pues bien, nosotros estamos promoviendo una elección libre. No estamos hablando de alzamientos militares, nosotros no tenemos tanques de guerra, no tenemos aviones artillados, no tenemos metralletas, lo que tenemos es un pueblo dispuesto a usar su arma letal, que en este caso es el sufragio, para imponer por la vía de la elección libre y soberana lo que debe ser el destino inmediato de Venezuela. ¿Capriles está también deshabilitado? Capriles está inhabilitado, como estoy yo también. A mí me aplicaron una inhabilitación de 15 años, pero es que el problema no es que inhabiliten yo sé, pero digo... a María Corina. Lo que pretende el régimen, mi querido amigo y estimadas y estimados televidentes, es inhabilitar a los venezolanos. Porque aquí quieren reducir este mecanismo perverso de la inhabilitación a que van a sacar del juego a María Corina. No, no es a María Corina quien pretenden dejar por fuera. Lo que busca la dictadura es silenciar a 30 millones de venezolanos que tenemos derecho a sufragar, que tenemos derecho a decir cuál es el destino de Venezuela, cuál es el camino que queremos transitar y no facilitarle
la perversión a este régimen que quiere arrebatarnos hasta el derecho a pensar libremente. Vamos a ver quién dice Capriles que es su candidato. Mi candidato es la unidad para poder en unidad votar masivamente el próximo año 2024. Por eso yo digo que más allá de hablar de salvar la primaria, yo creo que hay que salvar las elecciones del año 2024 porque la primaria es un proceso autogestionado. Es decir, la primaria es un proceso que va andando con una organización propia. El 2024, ustedes saben que en el 2024 la elección va a estar organizada por el Consejo Nacional Electoral, un consejo que todavía no sabemos cuál va a ser su conformación, probablemente va a ser un Consejo Nacional Electoral espantavotos, pero a pesar de todos los obstáculos y de todo lo que vaya a hacer quien está en el poder, nosotros tenemos que luchar y votar masivamente en el 2024, pues ese es el arma de los demócratas y los demócratas tenemos que hacer uso de ese derecho. Lo que entiendo es que va a aceptar quien gane la primaria. Bueno, es que creo que esa es la regla de oro cuando se ejerce y se practica la democracia. Es más, Capriles fue beneficiario de una consulta de primarias similar a esta que estamos proyectando para el próximo 22 de octubre. Él optó por la candidatura presidencial en aquella medición en la que también participó María Corina Machado, Diego Arria, Pablo Pérez, Pablo Medina, y él fue favorecido por la mayoría de los venezolanos que sufragaron. Y la primera en reconocer su victoria fue María Corina Machado. Esa noche estábamos en el sector Bellomonte de Caracas, ahí está el edificio donde funciona el despacho de Enrique Capriles, y ella fue una de las primeras que fue a abrazarlo y a ratificarle su voluntad de ayudarlo. Aspiramos que él haga lo mismo cuando Capriles, cuando María Corina sea ungida como la candidata victoriosa en este proceso del próximo 22 de octubre. Y con relación a lo que decía Capriles sobre si primero las primarias y que lo importante es lo de 2024, todo esto es por etapas. Al elefante hay que comérselo por pedacitos. Y creo que ahorita lo que más debe estar en la agenda y en la cabeza y en el trabajo de cada uno de nosotros es realizar las primarias como el buque insignia de este avance en el que el pueblo está dejando de lado el letargo, está dejando de lado las frustraciones que vivimos por lo que ocurrió con el gobierno interino de Juan Guaidó y más bien se disponga a luchar por que podamos elegir ese candidato presidencial en estas elecciones primarias. Vamos a una pausa. Cuando regrese, la crítica fundamental a la oposición venezolana es: no debemos ir a elecciones porque el gobierno tiene todos los mecanismos en su mano, van a estar amañadas. Mi pregunta es, si no vamos a elecciones, si no van a elecciones, ¿cuál es la opción? Pero que un momentico, una cosa es ir a una elección, aún en medio de limitaciones y adversidades, y otra cosa es ir a avalar un fraude cantado, porque... ¿No está cantado el fraude? Siempre hay la amenaza de la trapisonda, porque aquí hay ventajismos. Comencemos por la hegemonía comunicacional. En Venezuela, para que entrevisten a María Corina, cuesta Dios y su ayuda. Nos defendemos por las redes, por los portales, una que otra televisora, que aún en medio de las amenazas abre sus micrófonos y sus pantallas. Y además de la hegemonía comunicacional, tiene la hegemonía financiera, controlan todos los recursos, amenazan a las organizaciones no gubernamentales que dan aportes en indumentaria, franelas, gorras, banderas. Tienen además estos grupos de choque llamados colectivos, controlan a las fuerzas militares que han derivado en una guardia pretoriana al servicio de la dictadura. Todo eso lo sabemos. Ahora bien, María Corina Machado, entre otras, ha participado en, por ejemplo, apoyó las elecciones de agosto del año 2000, apoyó todo lo que se hizo, por ejemplo, para el referéndum revocatorio del año 2004, respaldó la candidatura de Manuel Rosales en el 2006, luchó con los venezolanos para enfrentar a Chávez, que pretendía imponer una constitución el 2 de diciembre del año 2007, nos apoyó a los que fuimos candidatos a alcaldes y gobernadores en el año 2008, apoyó a los candidatos a diputados, ella misma fue elegida diputada
en el 2010, Y después respaldó a Capriles en la elección del 2012, respaldó a Capriles otra vez en la elección del 2013, respaldó a los candidatos a alcaldes y gobernadores en el 2013, fue promotora de las elecciones parlamentarias del 2015. Ahora, el paréntesis vino en el fraude del año 2018, tanto que fue un fraude que 60 gobiernos del mundo libre declararon a Maduro como consecuencia. No, a Maduro primero lo declararon como consecuente de un fraude, sí, y por eso dijeron que no tenía legitimidad de origen. Y al no tener legitimidad de origen, fue entonces que surgió la figura de Juan Guaidó como presidente interino. Cuando yo iba a Venezuela, me sorprendía que la acusación de la propia oposición hacia María Corina Machado, a mí me parecía muy frívola, pero la verdad que muy extendida, era que ella era cifrina, es el término que usa, ¿no? Como que era muy refinada, aristocrática, ¿qué ha pasado de ese? Me imagino que usted ha escuchado eso, ¿no? Bueno, en todos estos años, ¿no? Imagínate, a Simón Bolívar lo llamaban mantuanito, porque en aquel tiempo no se hablaba de ese término de cifrino, lo llamaban mantuano, porque era una familia pudiente. Ahora, yo le veo el lado positivo. María Corina Machado pudiera estar viviendo su vida tranquila, con los bienes que dejó su padre que acaba de morir. Ella más bien ha puesto en peligro esa herencia, ha puesto en peligro las empresas que fundó su familia. Es una mujer que no está retosando en su poderío económico, personal, sus beneficios personales, no. Está luchando en las calles a brazo partido. Yo conocí a María Corina Machado cuando era gobernador de Caracas en el año 1992, y conocí una muchacha que se acercó a mi esposa Mixi para plantearle el trabajo social a través de una fundación. Y era una fundación que se dedicaba... Que ella y su hermana tenían esa fundación. Ella y su hermana y su madre, y tenían una fundación. Bueno, es una mujer de inquietudes sociales. De allí que eso de pretender presentar a María Corina Machado como parte de una élite contrasta con el respaldo mayoritario que hoy le están dando los venezolanos de los cerros, de los barrios, de las urbanizaciones, porque hoy Venezuela está unida, más allá del estatus social, más allá de la religión que cada quien profesa, más allá del color de la piel de cada quien. Tú ves las fotografías de la gente que rodean a María Corina y allá está la Venezuela bien batida, esa Venezuela morena, con rasgos de los indios, con rasgos de nuestros aborígenes, con gente de la clase media, con gente que es consecuencia de la mezcla de esos inmigrantes que llegaron a Venezuela, bien sea de Italia, de España, de Portugal o de cualquier país sudamericano. Además, ¿qué de malo hay en ser educado y en ser exitoso, ¿no? De todo lo contrario, nos ha ido muy mal con los vulgares y con los maleducados. Y con los falsos mesías. María Corina es una mujer que estudió ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, se preparó en la Universidad Metropolitana, ha hecho estudios de posgrado, de gerencia administrativa en el Instituto de Altos Estudios de Venezuela, muy reputado, muy reconocido como es el IESA. Es una mujer proba. Muy decente. Lo que hace falta en nuestros países es decencia. Pero además, con ideas, con planes, sí, y sobre todo con planes sociales para sacar a la gente de la pobreza, para sacar a la gente de la miseria. Hay una imagen donde ella llega y hay una tropa de esta de choque, ¿no?, que está tratando de agredirla, y la propia policía, yo no sé si tenemos esa imagen, le empieza a proteger. Es un cambio de actitud, ¿no? Es el reconocimiento del liderazgo y de la autoridad de una mujer que, aún no ostentando ningún cargo público, irradia esa personalidad que se ha ganado el respeto de quienes incluso forman parte del estamento militar, porque una cosa es la élite militar, los que están allá en la cumbre del poder militar, y otra cosa es la base de nuestra Fuerza Armada, donde están los soldados, donde está la tropa, esa tropa que también tiene hijos, tiene padres, tiene madres, que sufren también los estragos y los rigores de la crisis generalizada que hay en Venezuela, en un país que tiene petróleo pero no hay gasolina, en un país que tiene plantas termoeléctricas pero no hay luz eléctrica, en un país que tiene tierra fértil pero no hay comida, y la excusa que da Maduro es que el imperio norteamericano
está saboteando PDVSA y industria petrolera, que es absolutamente falso, porque las sanciones no son contra Venezuela, las sanciones son contra los traficantes de droga, contra los traficantes de metales preciosos como el oro, contra los que están involucrados, por ejemplo, en el tráfico o en el narcotráfico y en la corrupción. Le agradecemos su presencia. No se vaya todavía, ¿no? Pero desearle muchísima suerte, sin duda. Yo creo que el pueblo venezolano, la oposición venezolana, hay gente que la critica, yo no la critico porque lo han intentado todo. Han puesto los muertos en la calle, las manifestaciones día tras día, han transitado todas las vías. A la vuelta, bueno, continuamos para cerrar con Antonio Ledesma, que fue alcalde de Caracas, uno de los principales líderes de la oposición venezolana. El viernes firmaron un acuerdo de principios comunes. ¿Cuáles serían los 3 puntos? Es un acuerdo mínimo, yo diría de los mínimos comunes, comenzando por el compromiso de reconstruir las instituciones del Estado. Sin instituciones no funciona ningún país, y mucho menos si esas instituciones están menoscabadas, vaciadas de contenido, porque han perdido la autonomía. De allí que la base de la reconstrucción de Venezuela tiene que ser un Estado sólido, Estado de derecho, seguridad jurídica. Sin eso no habrá confianza para atraer las inversiones que requerimos, porque ya no podemos depender de la renta pública. El país rentista tiene que abrirle camino o paso a un país que atraiga inversiones para la recuperación de la economía. Y ese es el segundo punto, cómo reconducir la economía venezolana, renegociar la pesada deuda pública externa, y luego la tercera es sacar a los venezolanos del abismo de la pobreza, porque tenemos un país acorralado en la miseria, donde la clase media, que fue el gran ascenso social que produjo la democracia, ha caído Ojalá también. resulte este proceso electoral las mejores suertes para Venezuela, porque sin duda estamos en el mismo callejón y esperemos que tenga una salida. Le hablaba del cantante y compositor español José Luis Perales, que se vio obligado desde Me Londres está preguntando que quién es él, quién a dio la mala información. a desmentir las noticias de su muerte, ¿no? Durante 45 minutos la noticia le dio la vuelta al mundo, pero Perales aclaró que aún está vivito y cantando. Vamos con su música, nos vamos. Buenas noches.